Bienvenidos a todos en esta linda y nueva oportunidad que tenemos de meternos en la palabra de Dios para descubrir principios para vivir. ¿Ok, familia linda? Estamos empeñados en esta bendición de lo que su vida es para cada uno de nosotros. Su vida es importante y sobre todo también es importante para nuestro amado Dios. Hoy vamos a hablar sobre despertando del sueño. Quiero animarles a que vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que ya es hora de ¿qué? De despertarnos del sueño. Y eso nos lleva a que nosotros podamos despertar, a descubrir y a tener bien presente cuál es el plan de Dios, el plan que Dios tiene para su vida, que tiene para su familia. Hay algo bien importante que usted y yo tenemos que comprender y entender. El evangelio que no es comunicado es inútil. El evangelio que no es comunicado es inútil, simplemente no es evangelio. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar en nuestro corazón para entender lo que necesitamos hacer ahora. En Marcos capítulo 16, quiero invitarle, Marcos capítulo 16, versículo 20. Los discípulos, después de que Jesús resucita y asciende, ellos son enviados a esperar la venida del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 aparece este evento. Hechos capítulo 2. Y evidentemente los discípulos hacen algo que está allí en Marcos 16, versículo 20, que es lo que nosotros tenemos que tener como punto de referencia. Dice así: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces preguntémonos, ¿ellos quiénes? Los discípulos. ¿Y los discípulos con quiénes más? Con todos los demás que quedaron en el ministerio de Jesús. Con todos los que quedaron en el ministerio de Jesús. ¿Quiénes fueron los que quedaron en el ministerio de Jesús? Alrededor de unos 500. Ese fue el total del ministerio, de lo que la Biblia habla, que quedaron en los 3 años de Jesús. Quedaron los 12, los 70, los 120, y en total quedaron unos 500. Y la palabra de Dios dice que ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué dice ahí el versículo? Ellos, los discípulos y los demás, ¿qué hicieron? Subráyelo allí, por favor. Salieron. Y la otra pregunta entonces, ¿qué hicieron? Predicaron. ¿Quién les ayudó? Ahí dice que el Espíritu Santo nos ayudaría y les ayudó a ellos. Y básicamente se refiere al Espíritu Santo, porque esto sucedió aunque está en Marcos 16, este versículo 20 sucedió realmente en el Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. O sea que ellos recibieron la unción del Espíritu Santo y comenzaron a
moverse. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Dice que comenzaron a suceder señales que habían sido ¿qué? Habían sido anunciadas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que vimos hace una semana? Dice que estas señales vendrán a los que creen. Dice, impondrán manos y ¿qué pasará? Se sanarán los enfermos. Saldrán fuera demonios. O sea, habrá sanidad y medicina en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ahora, familia, tomemos la palabra predicar, porque en este versículo dice que ellos salieron a predicar. Cuando usted escucha la palabra predicar, ¿qué es lo que inmediatamente en su mente se sesga? ¿Qué es lo que usted piensa y dice? Predicar. Normalmente usted dice, eso no es para mí. Usted inmediatamente dice, la predicación es para el líder, es para el pastor. En el lenguaje nuestro, es para el tiempo completo. ¿Estamos de acuerdo o no? La mayoría de las veces es eso. Pero si usted va al diccionario y usted mira la definición de predicar, usted se dará cuenta que el predicar es un llamamiento ¿para quiénes? Para todos. Predicar no es solamente esto que estoy haciendo yo aquí ahora. A lo cual muchos de ustedes de pronto miran este atrio y dicen, no, yo ni me paro por ahí. Lo ven con mucho respeto, posiblemente, claro que sí, pero lo ven de pronto muy lejano y dicen, no, yo pararme ahí, no. Es como un sitio que usted dice, eso está reservado para ciertas personas. Por lo que vimos hace una semana, recordamos que fue para gente común y corriente, sencilla. Y dice la palabra en el diccionario, significa, predicar significa, para que usted tome nota, publicar. Cuando usted publica el mensaje de la teoterapia en Facebook, ¿usted qué está haciendo? Porque usted está anunciando. Dice que significa pronunciar una doctrina, o sea, abrir la boca. Aconsejar, cuando usted aconseja a una persona y le dice, mira, la palabra de Dios dice esto o aquello. Cuando usted le cuenta un testimonio, le dice, mira, la experiencia que yo he tenido ha sido esta. ¿Usted qué está haciendo? Usted está predicando. Dice el diccionario que es enseñar, anunciar, redarguir, reprender, llamar la atención y hacer una corrección. ¿Qué hace usted cuando hace una pastoral? Usted está aconsejando, usted está haciendo una corrección. O sea, ¿usted qué está haciendo? Está predicando. Si usted abre un grupo, una célula familiar en su casa, ¿usted qué está haciendo? Ayudando a la predicación. Puede que usted directamente no la esté dirigiendo, aunque le animo a que usted le crea a Dios. Dios solo está buscando corazones dispuestos, y el Señor en el camino nos va capacitando. Por eso le quiero animar a que entienda Marcos 16:20. Cuando tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo, ¿qué fue lo normal? Salieron a anunciar. Vamos a ver entonces y hagámonos una pregunta. ¿Qué sucedió con Saulo? Vamos a Hechos capítulo 9, para que usted vea cómo el que fue apóstol Pablo, pero que en este momento es Saulo. Usted y yo sabemos que Saulo fue un hombre religioso, judío, fariseo de fariseos, y fue un hombre tremendamente celoso con su visión de religión que él había recibido. Él perseguía a cristianos, consintió la muerte de cristianos, pero él lo hacía pensando que estaba haciendo lo correcto. Sí. Él mandaba perseguir cristianos y los perseguía y consentía la muerte de cristianos, porque en su lenguaje y esquemas religiosos
había sido enseñado a hacer eso. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero este hombre estaba buscando a Dios genuinamente. Y yo quiero decirle, una persona puede estar muy equivocada. Puede estar hasta practicando brujería. Pero si esa persona genuinamente está buscando a Dios, el Espíritu Santo va a ir llevando a esa persona a tener un encuentro con Jesucristo. Es así de sencillo. Miren lo que pasa entonces. Hechos capítulo 9, versículo 8. Dice que él iba camino a Damasco, ¿a qué? A perseguir cristianos. Y resulta que en el camino tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y él cómo quedó? ¿Qué dice en el versículo 8? Dice que él quedó ciego. Y cuando una persona queda ciega, ¿qué se supone que es lo primero que tiene que decir cuando se da cuenta que está ciega? Que no veo. Tendría uno que empezar a decir, no veo. ¿Qué pasa? Iba con gente, ayúdenme, no veo. No, él debió haber empezado a gritar eso, sin embargo no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Dice allí en el capítulo 9 que él hizo dos preguntas. ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo Saulo? ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta que él hizo fue, ¿qué quieres que yo haga? Y ese ¿qué quieres, Señor? Manifiesta el anhelo que Saulo tenía de conocerle. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta manifiesta el anhelo que Saulo tenía de ¿qué? De obedecerle. Dos preguntas que el mismo Jesús da dos respuestas contundentes. ¿Quién eres, Señor? Jesús. ¿Y qué quieres que haga? Obedece. Levántate y ve a donde se te va a decir que has de ir y haz lo que se te pide que hagas. Luego, si usted y yo queremos descubrir la dimensión de lo que es el reino de Dios a favor nuestro, ¿cuáles son las dos cosas que necesitamos tener claro en nuestro corazón? Una, ¿cuál? ¿Quién eres tú, Señor? Yo quiero conocerte. Y fruto de conocerlo a Él, voy a entender quién soy. Porque cuando usted por Jesucristo descubre quién es su papá, usted empieza a descubrirse como ¿qué? Como hijo. Y la segunda actitud que usted y yo debemos tener es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Empezar a obedecer. Y hay cosas en la Biblia que no nos gusta obedecer. Hay cosas en la Biblia que no nos parecen. Cuando a mí me hablaron del ayuno, dije, ¿cómo? ¿Qué? No, olvídese. Por supuesto. Y cuando me hablaron de pedirle perdón a mi esposa, dije, no me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece. Pero he descubierto que he tenido que aprender a hacerlo, y eso es lo que ha hecho que nuestro matrimonio ya estemos por los 35 años. Sin un espíritu perdonador no es posible. Entonces, estas dos preguntas, familia, nos llevan a que nosotros entendamos ¿cuál es el plan de Dios entonces? ¿Cómo puedes tú entrar en ese plan? Vamos a Habacuc capítulo 2 versículo 14. No lo busquen porque yo sé que es un libro complicado. No se preocupen, se lo quiero leer. Se lo quiero leer, dice así. Los que quieran buscarlo, pues está bien. Habacuc capítulo 2 versículo 14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, ¿como qué? Como las aguas cubren la mar o el mar. ¿Cuál es entonces el plan de Dios? El plan de Dios es que la tierra sea llena del poder, que la tierra sea objeto
que el Espíritu de Dios, su poder de salvación, de unción, sea esparcido por toda la tierra. Cuando la palabra de Dios dice que la gloria de Dios va a llenar toda la tierra como las aguas cubren el mar. ¿Cómo cubre las aguas el mar? Lo cubre todo. Luego el plan de Dios es que la gloria de Él y que el conocimiento de Dios sea llena la tierra. Yo les pregunto, ¿estamos viendo eso? ¿Estamos viendo que hoy la tierra está llena del conocimiento de Dios? No. ¿Y por qué no lo estamos viendo? Porque no estamos anunciando. Y yo quiero que usted entienda que la iglesia, lo quiero repetirlo 2 veces para que usted lo entienda bien. La iglesia que no busca a los perdidos está perdida. Vuelvo a repetirlo. La iglesia, la familia espiritual que no busca a los perdidos está perdida. Porque el plan de Dios es que la iglesia está llamada a ser un bote salvavidas, no un buque crucero de placer y de confort. Ese es el famoso evangelio moderno que se ha querido enseñar a la gente. Versículos como: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ese versículo no lo enseñamos. No se lo decimos a la gente. Porque ¿cómo se lo voy a decir? Y va a decir: ¿cómo así? Si entonces yo voy a vivir piadosamente, voy a ser perseguido. No, yo no quiero eso. Pero eso es el evangelio. El que quiere vivir piadosamente, ¿qué significa? El que quiere vivir como dice la Biblia, con el manejo del dinero, con el manejo de la vida sexual, con el manejo del lenguaje, con la familia, el matrimonio, los negocios, piadosamente. ¿Qué tiene que recibir? Está escrito. Y eso es lo que tenemos que vivir. No le estamos dando a la gente un mensaje equivocado. Venga Cristo y usted no va a tener problemas. No es cierto. Venga Cristo y todo será color de rosa. No es cierto. Lo hemos dicho como cuando usted va a un crucero. A la hora que usted quiere almorzar, ahí tiene restaurante. 2 de la mañana, ahí tiene restaurante. Quiere comer a las 4 de la tarde, ahí tiene restaurante. Quiere jugar tenis, tiene cancha de tenis. Quiere jugar, ir a la piscina, a la hora que sea. Quiere show para niños, a la hora que sea. Lo que menos hace uno en un crucero es mirar para afuera. Porque cuando usted se hace en la orilla y mira para afuera, se marea. Y usted se marea y aparte de eso no ve nada. Dice: no. Entonces usted mira para adentro. Confort, que en el centro y que en el distrito me cuiden, que me chocholeen. Usted tiene un problema a las 2 de la mañana, ahí tiene un líder que va a orar por usted y que va a estar al lado suyo. Usted tiene una dificultad, ahí tiene, lo que sea, y gloria a Dios por eso. Pero yo pregunto, ¿cómo es un buque salvavidas? ¿Qué tienen las personas que andan en un buque salvavidas? Desde el capitán hasta el cocinero, con el respeto a los cocineros. ¿Qué es lo que tenemos puesto? Un chaleco salvavidas puesto. Y además, ¿qué? Trabajo. Otro chaleco salvavidas para ponérselo a alguien. Y uno en el buque salvavidas anda mirando ¿para dónde? Fuera. Para afuera. Aunque nos mareemos, no importa. Porque ese es el evangelio. No es a que Dios me dé y me dé, y me dé, y me dé, y me dé. Y cuando, según yo, no me da lo que yo quiero, entonces me empiezo a marear. Ahí sí me mareo, pero espiritualmente. Ah, no, eso ya no me gusta. ¿A quién le gusta ayunar? A muy pocos. ¿A quién le gusta levantarse temprano? ¿A quién le gusta respaldar e invertir con su vida, talento, con su tiempo, las cosas de Dios? No es fácil. Pero revelacionalmente por el Espíritu, mire lo que el Espíritu Santo quiere hacer.
Le invito a que usted venga. Le invito a que convirtamos nuestro ministerio en un bote salvavidas. La experiencia del domingo pasado fue maravillosa. Hasta hubo gente que vino y se acercó, oren por mí. Fue maravilloso. Y es tan solo el principio. Y yo quiero, por favor, tengan paciencia porque estamos organizando cosas. No queremos correr, no, vamos organizando las cosas, las vamos haciendo. Pero fue maravilloso. Miren lo que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer. Quiero invitarles a que vayamos a Hechos capítulo 10, versículo 5. Hechos capítulo 10, versículo 5. Y aquí sí quiero, por favor, que me sigan para que entendamos cómo el Espíritu Santo está dispuesto a hacer cosas tremendas. Dice en el capítulo 10, versículo 5, que envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿A quién se le dijo eso? ¿Quién le dijo eso a quién? Dice en el versículo 1 que había un hombre llamado ¿cómo? Cornelio. ¿Este Cornelio era judío? No era judío. ¿Qué ciudadanía tenía? Era romano. ¿Qué profesión tenía? Militar. Y yo le pregunto, ¿cuál es la fama que tenían los romanos militares de la época? Malitos. Pero dice que este hombre ¿era qué? Era piadoso y temeroso de Dios. Miren ese detalle. Yo quiero que usted visualice que afuera hay piadosos y misericordiosos, hombres que están esperando respuestas para su vida. ¿Ok? Este hombre, en el versículo 3, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Una visión. Una visión. Es decir, este hombre tuvo una experiencia de unción del Espíritu Santo. No es la lógica. Él venía orando, piadoso, un hombre en medio de un ambiente lleno de corrupción, de ateísmo, de maltrato, donde se maltrataba a los soldados como se les consideraban, como esclavos, como era el imperio romano, inhumano, injusto. Sin embargo, en medio de ese sistema estaba este hombre que era temeroso de Dios. Yo quiero por el Espíritu Santo que usted entienda todos los hombres y mujeres y jóvenes que están allá afuera temerosos de Dios. Muchas veces usted y yo decimos, no, es que ahora la juventud están todos podridos. No es cierto. No es cierto. Le puedo asegurar que no es cierto. Hay muchos jóvenes que quieren ver la gloria de Dios. Porque es como si yo dijera, todos los hombres son adúlteros. Qué pena, ¿no? No son adúlteros. ¿Qué es lo que es la idea que se tiene? Es que todos los hombres son esto. Las mujeres sobre todo lo dicen mucho. Todos los hombres todos son iguales. No es cierto. No todos son iguales. Gracias a Dios lo puedo decir junto con algunos varones aquí en el ministerio. No somos iguales a todos. No estamos diciendo que somos mejores ni que somos perfectos. Entonces, miren este detalle. Viene un ángel y le da una instrucción. ¿Qué le dice? Manda gente a buscar a un tal que
a un tal Pedro. Anda y búscalo. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? ¿Y él qué hace? Inmediatamente, en el versículo 6, 7, él inmediatamente obedece. Ahora, miren este detalle. Un ángel habla con Cornelio, pero no tiene el privilegio de mencionar siquiera el nombre de Jesús. ¿Quién tiene ese privilegio de mencionar el nombre de Jesús? Usted y yo. En este caso, Pedro. Pero miren cómo opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que venir a decirle a Cornelio: mande un agente por un tal Pedro. ¿Saben por qué? Porque el tal Pedro no estaba dispuesto a venir. Y más adelante lo explica. Dice: ¿cómo voy yo, siendo judío, a ir a la casa de un romano, de un no judío? ¿Qué problemas tenía Pedro en su cabeza? Esquemas mentales. Cuando usted es invitado a ser parte de la Operación Cariño, invitado, no obligado, ¿cuáles son los esquemas que surgen en su mente y en su corazón? Prejuicios. En la calle. Qué vergüenza. Me van a rechazar. Qué miedo. Qué pena. ¿El domingo lo vivimos o no lo vivimos? Claro que lo vivimos. Sin embargo, nos lanzamos y ¿qué sucedió? Pedro estaba luchando con prejuicios. Miren lo que dice en el versículo 10. Dice que él en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Resulta que él estaba en casa de un curtidor. ¿Por qué subió a la azotea? Porque el olor donde se hacen y se trabajan las pieles es terrible. Y él subió allá porque dijo: este olor está tremendo. Dios usó eso. Y estando allá, el Espíritu Santo ministra a Pedro en sus esquemas mentales. Yo no puedo. No soy capaz. Y él le dice, el Espíritu Santo le dice, a través de la visión, dice que él vio el cielo abierto, versículo 11, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, y atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y en ese lienzo, ¿qué aparecían? Todos los animales que en la ley se habían establecido como inmundos y que no podían comer. ¿Qué pasaba si un judío religioso comía a esos animales? ¡Wow! Sin embargo, el Espíritu Santo le dice a Pedro en el versículo 13, le dice, y le vino una voz, le dijo: levántate. Es la voz que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, porque usted y yo somos los Pedros de ahora, que estamos aquí en el distrito y hay Cornelios afuera que están esperando que usted y yo vayamos. Pero le tiene que decir al Pedrito: Pedrito, levántate del distrito, levántate del ministerio, levántate de tu comodidad. ¿Y qué? Mata y come. ¿Qué significa eso? Se quiebra esa mentalidad y ese esquema del yo no puedo, nunca he sido, no he sido capaz, nadie me va a creer, eso es para Manuel, eso es para el otro, es para Víctor, es para fulano, es para sutano. Y entonces, en ese momento en que el Espíritu Santo está trabajando el corazón de Pedro, llegan los hombres. ¿Los hombres de quién? De Cornelio. Y entonces, en el versículo 22,
le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones. Versículo 21. Pedro les pregunta: ¿cuál es la razón por la que habéis venido? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? O sea, imagínense. Ellos le dicen, versículo 24: ¿cómo estaba esperando Cornelio a Pedro? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Cómo? Habiendo convocado ¿a quiénes? A sus parientes y a sus conocidos más íntimos. O sea, ¿qué organizó Cornelio en su casa? Una célula familiar. Versículo 27. ¿Cuántos había allí? Según el versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 29. Vuelve otra vez a preguntar: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro no entendía. Y versículo 33 le responde: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y versículo 34. ¿Qué dijo Pedro? Pedro, ¿qué dijo? Abriendo la boca, dijo. ¿Se da cuenta lo que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer con usted y conmigo si disponemos el corazón? Por eso les queremos invitar, familia, a que usted trabaje esto en su corazón con el Espíritu Santo. Porque estamos llamados, estamos siendo invitados por el Espíritu Santo. Piense, usted es el Pedro, en el que el Espíritu Santo quiere tratar con sus esquemas mentales, sus miedos, sus temores, su indiferencia, su egoísmo. El Espíritu Santo quiere decirle: ponte el chaleco salvavidas, y toma en la otra mano otro chaleco salvavidas, porque yo estoy preparando afuera a los Cornelios que yo quiero tocar y usar. Así que, familia, yo quiero invitarles a que oremos, a que reflexionemos en esto de la palabra de Dios. Es sencillo. ¿Quién es el que nos puede ayudar? El Espíritu Santo. Y yo le vuelvo a decir: ¿por qué el ángel no fue a evangelizar a Cornelio? ¿Por qué el ángel no fue a hablarle a la familia de Cornelio? ¿No hubiera sido más fácil? Que el ángel le hubiera dicho a Cornelio: Cornelio, estoy listo para hablar de Jesucristo, reúneme a tu gente que allá voy. No, los ángeles no tienen el privilegio de compartir de Cristo. Usted y yo tenemos el privilegio de ser parte de la operación Cari. Por eso, familia, les invito a que busquemos el rostro de Dios, a que usted pueda decirle al Espíritu Santo: Señor, como Saulo, cuando se encontró contigo, las dos preguntas. ¿Cuáles fueron? ¿Quién eres, Señor? Quiero conocerte. 2, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y abre tu boca. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.